Muy buenas tardes a todos los lectores de Iberae, de este especial monográfico de Les decimos adiós, de las especies en peligro de extinción, de especies en general que están amenazadas. Seguimos con botánica. En esta ocasión, pues vamos a hablar con Enrique Luengo Nicolau, que es un geógrafo, pero que lleva muchos años investigando y trabajando en el campo sobre especies de flora. Muy buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por tu tiempo y por trasladarnos pues un poco los trabajos que has realizado con otras personas y con tu experiencia de campo para entender qué ocurre con determinadas plantas. Sé que eres especialista o que tienes más trabajado en determinados grupos, nos vamos a centrar más en ellos, pero cualquier pista que nos des sobre la desaparición de plantas o las amenazas que orbitan sobre ello, pues nos va a ser muy interesante a todos. En primer lugar, quería preguntarte sobre esos grupos de flora, esos grupos de plantas que están en la zona más céntrica de la península y que tienen una situación delicada y que han sufrido algunos vaivenes de infraestructuras, de construcciones. Si nos puedes hablar un poquillo de estas especies y de cómo están sufriendo esa gran actividad humana, ¿no? Del centro peninsular, de la urbe de Madrid. Ujú. Pues sí, sí, porque normalmente siempre nos vamos a los sitios paradisíacos o los sitios emblemáticos representativos de la naturaleza salvaje española, pero no hay que irse tan lejos para buscar el desastre o la desaparición de especies o cómo nos manejamos, cuál es la dialéctica entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Y la dialéctica realmente se ve donde estamos juntos, donde coincidimos, ¿no? Es muy fácil hacer un parque nacional en las altas cumbres pirenaicas, pues porque ahí, bueno, como no sea con el esquí, no hay grandes conflictos de intereses, no se te va a llenar aquello de placas solares, de cultivos, puede haber otro tipo de problemas, pero no tan abusivos como en un espacio que podemos dominar completamente. O sea, todos los campos que tenemos ahora mismo que está ocupando, por ejemplo, Vallecas, eran zonas muy ricas hace tan solo 30 o 40 años. Botánicamente eran muy ricas. La gente, los universitarios, cuando estaba la Universidad Central, no había 3 o 4 universidades como hay ahora en Madrid, pues se cogían el tren y se iban a la estación de Delicias, se iban a la estación de Vallecas, de Vicálvaro, de Rivas hacia Madrid, de Montarco, estaciones que ya no existen, y ahí era donde hacían sus estudios. No eran como nosotros que decimos, a ver, ¿dónde se sale de excursión? A ver, los universitarios de biológicas de botánica de segundo. Vamos a Peñalara o nos vamos a Gredos. No, antes era mucho más pedáneo y mucho más cercano de todo, ¿no? Entonces eran zonas muy ricas. Hubo muchas especies que se describieron para la ciencia en los campos aledaños a Madrid, en la misma estación de Delicias, en lugares que ahora nos parecerían imposibles, ¿no? Pero realmente son esas zonas donde entramos en conflicto. Por ejemplo, hasta hace poco ha habido un montón de plantas porque desde hace una serie de décadas vamos a saco. O sea, la agricultura, por ejemplo, ya no tolera otras plantas que no sean las que son productivas para el hombre. O sea, hay toda una batería de investigación y de productos en matar plantas. O sea, hay toda una tecnología en herbicidas, en fitosanitarios, en cómo aprovecharlo todo. Ya, por ejemplo, ya no hace falta ni el barbecho, que antes era una cosa obligada cada 2, 3 o 4 años, ¿no? Y ahora es una cosa que no se usa se entiende como una pérdida de tiempo y de dinero, ¿no? Entonces todo se suple pues, con materias, insumos que tú metes para poder sacar una producción. Entonces toda la competencia te la llevas por medio, ¿no? Entonces, la agricultura ha sido uno de los grandes verdugos, digamos que de la biodiversidad española. O sea, por un lado ha sido relativamente respetuosa, había campo para todos, había campo salvaje, también existía la ganadería. Es una cosa que estamos hablando de especies extinguidas y de especies en peligro, pero por ejemplo, una de las figuras que está en peligro y que ayudaba mucho también a la ecología y la diversidad era el pastoreo, por ejemplo, y es una cosa que prácticamente ha desaparecido. Y, por ejemplo, hay muchas plantas que están acostumbradas a un manejo a una limpieza de la competencia a través del diente de los herbívoros, ¿no? De los herbívoros de pastos, ¿no? Y eso es una cosa que te vas a tener que quitar de en medio, entonces vas a favorecer una serie de especies porque ahora realmente has quitado, por ejemplo, eso, ¿no? Como quien te dice eso, te dice muchas otras técnicas, ¿no? Son cosas ligadas a la cultura, al cultivo, que en cuanto las manejas y queda demasiado brusco y no dejas alternativa, digamos que vas quitando biodiversidad, vas quitando cosas del medio. Ahí, dentro de las plantas en peligro, pues hay algunas, por ejemplo, que están acostumbradas al manejo por el hombre.
Está, por ejemplo, el Sisimbrium cabanillesiano, que es una planta acostumbrada al laboreo. Y si no hay laboreo, pues lo más parecido que hay, pues que son los sitios donde los conejos han movido más terreno, pues ahí es donde te salen las zonas del centro del Valle del Tajo y te aparecen esos sitios. ¿Cómo te planteas la defensa de esa planta? ¿Protegiendo una zona? Si la proteges realmente, ya haces que la competencia crezca, o sea, por protegerlo. O sea, que realmente hay que tener una idea muy clara de cuál es la ecología en todos esos aspectos, todo lo que interviene para poder proteger de una manera aceptable una especie. O sea, que hay que conocer primero, luego ya ha ocurrido también eso muchas veces con las turberas. Estamos todo el mundo pensando en las turberas como un elemento de alta montaña, pero realmente hay zonas bajas de Montes de Toledo, de los montes que hay entre Sierra Morena y Montes de Toledo, y hay un montón, hay un ecosistema muy poco conocido que son las turberas de zonas bajas. Y hay una biodiversidad tremenda. Y por ejemplo, a la hora de proteger aquellos, se hicieron unas microreservas. ¿Qué se hizo? Pues vallado, un vallado integral. Ahí no entraba nadie. No entraba nadie, pues resulta que estabas primando una serie de plantas que en cuanto eliminabas la competencia de ganado que había de vez en cuando o cierto ganado cinegético, pues desaparecían. Claro, todo esto tiene un equilibrio. A lo mejor, si realmente lo dejas libre, entra demasiado el ganado cinegético, como está pasando en todo Monte de Toledo y en las grandes fincas de caza, que se potencia porque antes había unas densidades razonables, pero realmente, pues a mayor número de trofeos, mayor número de dinero o de fama o de lo que quieras. Entonces, hay un sobrepastoreo brutal de ungulados y de jabalíes en determinadas zonas que están acabando con la vegetación y son zonas casi sin intervención humana, ¿no? Que se salvaron de las extinciones de primero de siglo, de los años del siglo pasado, entre los años 40 y los años 70, se salvaron gracias al cercado de las grandes propiedades y realmente ha ocurrido ahora lo contrario, que en las grandes propiedades hay un sobrepastoreo que está acabando con las plantas de allí o con las plantas más delicadas, como por ejemplo toda la vegetación pues, de carácter atlántico, de carácter norteño que hay pues, en las zonas de Sierra Morena, de Monte de Toledo, del centro peninsular, ¿no? Que están desapareciendo porque no hay reclutamiento, no se pueden propagar porque realmente enseguida está la caza para comerse todos los brotes y desaparecen. Caso del abedul, caso del tejo, caso del acebo, del loro, el Prunus lusitanica, un montón de especies de gran porte y vistosas y llamativas, además, ¿no? Que están en los catálogos de protección, están en los catálogos como especies protegidas, pero no se hace por protegerlas, por ejemplo. Enrique, en la documentación que nos has pasado para el monográfico, nos hablas de un bajón botánico en los entornos de agua y salobres. ¿Nos puedes explicar qué está sucediendo en este ámbito? Pues está sucediendo que hay un conflicto de intereses con nosotros, con el hombre, ¿no? Entonces, hasta hace tiempo había zonas que no se usaban para la agricultura, por ejemplo, para la agricultura. No te estoy hablando del exceso de consumo, ¿no? Para la agricultura, como son las grandes llanuras de inundación, ¿no? Zonas que eran inundables y que, bueno, que se dejaban pues para la ganadería, para el pastoreo, ¿no? De esas boyales, bastante territorio, ¿no? Por lo menos en la zona centro, en que los ríos, en los cursos medios de los ríos, que tienen un flujo, digamos que desbordable. Entonces, esas zonas desbordables, esas zonas que periódicamente se inundaban, pues eran poco rentables para la agricultura. Pero bueno, teniendo en cuenta que a partir de los años 50 o 60 ya se empiezan a canalizar casi todos los arroyos y ríos del centro peninsular, pues todo eso ha sido usurpado al río y se ha ido cultivando, y se ha ido cultivando además en un alto porcentaje y cada vez mayor de regadío. Entonces hay dos luchas. Uno por el medio, porque realmente se ha conquistado un medio que antes era la naturaleza, ¿no? Que a lo mejor nosotros usábamos de otra manera, a lo mejor no lo usábamos para plantar, pero se usaba pues para el pastoreo o para cosas para la caza, por ejemplo, ¿no? Pero son medios que se han perdido, ¿no? Luego ya está el tema del consumo. Si tú restas consumo por ejemplo, llegas a la desconexión entre las aguas subterráneas y las superficiales, como ha ocurrido en muchas grandes zonas, por ejemplo, de La Mancha, pues ya realmente estás dejando que solamente exista el agua solamente por la lluvia, cuando hay exceso de lluvia, ¿no? Ya no hay una fuente, ya no hay unos ojos de Guadiana que se encargan de crear un cauce y toda una zona de humedales enorme, ¿no? Entonces, hay también, aparte de eso, hay una pérdida de calidad del agua. O sea, cualquier especie que necesita un agua de calidad, pues desaparece. Las imágenes o los inventarios de especies que existían en las tablas de miel eran apabullantes las que hay de antes de los años 60 o de en torno a los años 60, ¿no? Con un montón de nenúfares, de grandes especies llamativas, ¿no? Aparte de las cantidades o las densidades ornitológicas que hubiese, pues es que había era un paraíso vegetal también tremendo, ¿no?
todo eso se ha perdido. Ahora realmente en las tablas de miel, prácticamente hasta las especies que eran, pues como la masiega, que eran de las más abundantes que había, pues antes ha aparecido en favor del carrizo y de especies más tolerantes con la contaminación, ¿no? Entonces ha sido un bajón en biodiversidad gigante. Y te estoy hablando de las tablas de miel. Imagínate en cualquier otro sitio que no estuviese tan protegido o que no se hubiese vigilado o invertido tanto como ese, ¿no? Y que te dice las aguas dulces, fluviales, pues te hablo, por ejemplo, de las aguas más de retención, de lagunas salobres, de cursos salobres de ríos, ¿no? Porque realmente ocurría lo mismo, eran zonas desaprovechadas, pero realmente ha habido años que no ha habido agua y que se han buscado cultivos más tolerantes con la sal, por ejemplo, como el pistacho o algunas otras variedades de otras especies, y entonces se han puesto en funcionamiento y se han arado enormes áreas que antes eran zonas salobres que no tenían rentabilidad agraria. O, por ejemplo, ha cambiado la rentabilidad. Ya no es que plantes especies, sino que simplemente lo plantas y te dedicas a cosechar subvenciones. O sea, porque realmente lo que se busca en la agricultura últimamente es la subvención, más que el rendimiento de lo que tú produzcas y luego vendas, ¿no? Entonces, una desacertada política de subvenciones ha dado al traste con muchos kilómetros y kilómetros cuadrados de superficies naturales. Y seguimos, que parece que se nos llena a todos hablando de proteger la biodiversidad y tal, pero se sigue haciendo y se sigue esquilmando en esta serie de lugares. Ahora, por ejemplo, pues está de moda el tema de los huertos solares, ¿no? Y las fotovoltaicas están haciendo también un daño enorme. Y muchas de ellas han ido a parar a zonas. ¿A qué zonas? Pues unas ya estaban utilizadas para cultivos, pues lo pongo en esas zonas que ya no se usaban, que no sirven para nada, que están baldías. Pero resulta que las zonas que no se usan para nada, que están baldías, que están dejadas, perdidas, como dicen en los pueblos, pues son zonas que atesoran la diversidad de estas zonas, ¿no? Y una biodiversidad muy interesante. Por ejemplo, los medios salobres te tienes que ir prácticamente pues al este de Asia o al norte de África a buscar medios en que tengamos ese tipo de vidas. En Europa somos nosotros prácticamente los únicos que tenemos este tipo de medios y son muy valiosos. Y de hecho todos ellos están protegidos por una figura de la Directiva Hábitats, bajo cualquier tipo de ecosistema, como juncales de juncos marítimos, zonas salobres, zonas de especies crasifolia o arbustos clasifolias, todas de especies adaptadas al sal. Y hay un montón de hábitats protegidos, incluso prioritarios, de este tipo, ¿no? Que figuran en los papeles como protegidas, pero luego en la realidad del día a día, pues no se deniegan unos permisos de uso, ¿no? O no pasa nada porque la gente aparque los tractores o lo tengan para zona para dejar sus cacharros, ¿no? Ese tipo y es súper usual y súper típico de verlo en el campo manchego, eso, ¿no? Pero es muy triste que zonas con aguas limpias estén desapareciendo. Incluso ocurre también que en muchos ríos, bien de zonas de monte y bien conservadas, pues por ejemplo ahora es muy típico tener el ganado suelto allí, por ejemplo. Entonces no necesitan instaurarlo. Tienes ganado, tienes tus subvenciones, pero el ganado lo tienes suelto en el dominio público hidráulico, que ahí lo tienes y no te cuesta nada. Y ya van pastando ellos solitos y ya está. Y tú te dedicas a las subvenciones y están haciendo, yo he conocido sotos fluviales que eran, vamos, paraísos botánicos de estos, como las clásicas imágenes goyescas de la vida al borde del río, ¿no? Lleno de plantas, narcisos y plantas llamativas, y ahora me encuentro cardales, y son zonas que no tienen manejo humano. O sea, el único manejo humano que tienen es que han metido el ganado ahí y ahí lo han dejado, ¿no? Con su pisoteo, con su nitrificación, y es una muerte lenta de un montón de estas especies señeras y encima bellísimas para colmo, ¿no? En la parte de Castilla-La Mancha y en lo que has estudiado en profundidad, que son las arcillas, hay un conjunto de plantas, no sé si las quieres enumerar o quieres poner ejemplos ilustrativos, por no ser muy exhaustivos, de especies que están en franco peligro por qué está pasando en todas las zonas de arcillosas. Cuéntanos, por favor. Bueno, pues esas son las zonas, digamos, que más aprovechadas por el hombre. Son zonas muy ricas, muy fértiles. Vale, a veces son un poco difíciles de manejar en húmedo, los tractores no se pueden meter porque se pega demasiado el barro, ¿no? Hay problemas de encharcamiento, pero por contra son las áreas más fértiles y las más productivas, ¿no? Entonces, llanuras como todo lo que hay al sur de Madrid, entre el río Tajo y Madrid, los campos de la Sagra madrileña, ¿no? Zonas de la inmediata vecindad de Madrid, unas zonas riquísimas agrícolamente, ¿no? Entonces, fíjate si será triste que es que ya no hace falta hablar de especies que estén desapareciendo, sino que hasta hace muy poco tiempo no estaba reconocida que existía una vegetación argílica, igual que existe una vegetación de las piedras, la rupícola, otra vegetación de los yesos, la yesícola.
la de las arenas, la saburícola, pues es que no existía una vegetación de las arcillas y ha pasado desapercibido hasta hace pocos años en que nosotros nos hemos puesto a estudiar y hemos hecho alguna serie de artículos y la estamos poniendo en candelero. Pero la estamos poniendo en candelero y sacamos esa vegetación porque lo primero que empezamos a encontrar fue especies muy raras que se habían extinguido de Madrid y que volvían a aparecer. Y volvían a aparecer en sitios cercanos, en sitios al lado de, pues en Vicálvaro, en Rivas, en los campos de Vallecas, ¿no? Y ya atando cabos decía, bueno, ¿y qué tienen en común estas especies? ¿Por qué están aquí? Y ya vimos que es que eran especies que pertenecían al mundo de las arcillas, ¿no? Y encontramos especies tan importantes, pues por ejemplo, bueno, como el llamado cardo de Coslada, que era una alcachofera a ras de suelo gigantesca, ¿no? La Cinera tuneforti, ¿no? Que fue un caso bastante paradigmático de lo que es la fijación y el poner el foco sobre una planta, porque a base de poner el foco con esto, perdimos una batalla que fue la, que se construyó un centro de transportes en una de las mejores localidades y de las de mayor biodiversidad de Madrid, o sea, incluso compitiendo con la sierra, ¿no? Una biodiversidad apabullante, ¿no? Y desapareció, pero el caso es que la gente se quedó con la copla y ya se empezó a fijar y la gente decía, ay, creo que encontré una cosa y empezaron a aparecer, que era una cosa que estaba prácticamente en peligro de extinción crítico en España y yo creo que ya está rebajando su categoría porque están empezando a aparecer más poblaciones porque la gente lo tiene en candelero. Pero igual que esa especie, pues hay otras que están igual de llamativas. Si encontramos, por ejemplo, un ajo que pensábamos que era Allium nigrum, ¿no? Un ajo descomunal, de los más grandes que hay así en España y ligado a esas arcillas también. Y me acuerdo que viéndolo, dice, bueno, esto no me parece el mismo que conozco yo de otras zonas de España, ¿no? Y compararlo y decir, bueno, si es que no se parecen nada, luego viendo cosas y llegamos a descubrir una especie nueva para la península ibérica, como era el Allium cyrili, que lo encontramos en escasas poblaciones del interior peninsular y una de las escasas del centro estaban aquí al lado la encontramos en Rivas hacia Madrid y me puse a buscar yo y encontré otras dos poblaciones por Vallecas, una en Valdemingóvez y otra en Vallecas. La de Valdemingóvez de repente hicieron unas obras gigantes para el bosque metropolitano que venían muy bien también para echar a la gente de la Cañada Real y se hicieron y desapareció aquella población, que yo pensaba que era la que más viabilidad tenía porque estaba en un sitio horroroso, ¿no? Entre lo que es la Cañada Real y lo que es el vertedero. Otra población que hay en Vallecas, casualmente, de unos campos enormes de cereales, pues fueron a hacer no sé qué obra, porque hay una explanada y una especie de meseta que han hecho con escombros y con cosas y con materiales, y la han ido a poner encima de esa población, que quedan 3 o 4 ejemplares a un lado, y eso es lo que queda de Vallecas. O sea que en Madrid ya solamente queda la población esta de Rivas hacia Madrid, que es una zona que va para industrial, pero igual que ha pasado con eso, ha pasado con muchos sitios. En los bordes de Coslada todavía quedan rincones, pues que te encuentras pues plantas como por ejemplo con bulbulus humilis, una correhuela pequeñita, preciosa, de color blanco con el centro amarillo, que también está prácticamente extinguida en Madrid, quedan muy pocas especies, incluso en toda España está desapareciendo a un ritmo galopante. Pues ¿por qué? Porque lo está por la tecnificación de la agricultura y la intensificación agraria y los insumos a base de química. Entonces están echando un montón de plantas de los campos. También hay otra planta de los campos de cultivo, que era el Gladiolus italicus, igual que el otro Gladiolus, pero más grande y adaptado a la remoción del suelo, que se puede adaptar incluso al arado, que también está desapareciendo de toda España, ¿no? Y en Madrid lo tenemos en unos cuantos sitios. Es que te podría dar muchos casos. El Teucrium humilis, un Teucrium así espinoso, que solamente quedan muy pocas localidades de las arcillas. Hay otro Teucrium todavía más raro, el Aristatum, que en España pues prácticamente aparece, las poblaciones que hay es que aparecen son efímeras y encima no son de todos los años. Y el estatus real de conservación de la especie no se sabe porque no están actualizados los datos, ¿no? Y también es otra especie en peligro. Pero te puedo hablar de 7, 8 más de las arcillas. Hemos encontrado aquí, cerca de Coslada, pues una planta de los vertisoles de Sevilla, de la tierra de Bugeo, que llaman esas tierras negras tan buenas agrícolas que hay allí. Pues tenemos algunos representantes aquí al lado de Madrid, ¿no? Como es Anchusa puechi. Hay otra de las arcillas de supramediterráneas de sitios altos por de Castilla y León, de muy poquitos sitios de Castilla y León, como pueda ser, ¿cómo se llamaba esta? La... Ay, mira, ahora no me sale la viscosa, pero te puedo dar otros 4 ejemplos, ¿no? O Norma tricerosperma, por ejemplo, otra planta rarísima que es de las montañas béticas y que aparece por aquí en las arcillas. Y era una planta relativamente común en Madrid hasta hace poco, que prácticamente queda una única población pequeñísima, ¿no? Relativamente cerca del Jarama, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que están en zonas
que ya está programado su uso. O sea, tú coges ahora Google y amplías el foco en esa zona y en lugar de caminos lo que viene son nombres de calle de la técnica, calle de no sé qué, calle de tal, porque ya están con el futuro uso, pero Google se adelanta a las circunstancias y ya te pone el callejero encima de la zona natural donde están estas especies. Y están avisados en la Comunidad de Madrid, están avisados en un montón de sitios, pero es un tema como que no va con ellos. Si hubiese mucha presión mediática o mucha presión de la gente, a lo mejor se lo pensarían porque realmente no les cuesta nada prácticamente, ¿no? Son zonas de un uso muy parcial o que realmente se podían respetar, ¿no? Zonas aquí en Rivas Madrid, hacia Madrid, pues la zona donde está el Allium Cirili, pues es una zona que va a polígono industrial. Ya me han dicho los de ayuntamiento, no, tranquilo que esto es una cuestión de años, esto va muy despacio y tal, ¿no? Pero el caso es que ya tiene adjudicado su uso. Y me decían, oye, ¿y no se puede trasladar? Porque es que ya están viendo como que no, que la maquinaria del progreso va por delante y luego pues si hay que apartar las especies, pues ya se buscará. Pero no se puede porque se hace a bote pronto y se hace mal. Con Coslada, por ejemplo, había un montón de especies en peligro, pero ellos eligieron una. Dijeron la Cinara tournefort y esta es la que la vamos a controlar, vamos a señalar cada individuo y los vamos a trasladar. Se hizo un traslado y se fueron poniéndose en parques, en zonas de así de la naturaleza madrileña, se fue sembrando al azar, porque no se hace con criterio, y entonces se fueron poniendo prácticamente el 99,8% de los sitios donde se llevaron poblaciones, pues fracasaron estrepitosamente. Y hay otra que acertaron de remota casualidad, porque también había arcillas, pero es una zona, es unas arcillas muy mezcladas y están perdiéndose por la competencia con otro tipo de cardales, ¿no? Y porque no se cuida tampoco, ¿no? O sea que no puedes llegar tú y decir, bueno, pues la cambio de sitio. Es un tema muy delicado. Tienes que saberlo todo de esas especies y buscar una ecología y un sitio con viabilidad y con futuro. Muchas veces se hacen este tipo de campañas de cara a la galería y te dejas un dinero inútil, pero has quedado bien en la foto, ¿no? En este panorama que nos has dibujado con información cuantiosa que tenéis y que podéis aportar en diversos trabajos científicos donde estáis trabajando bastantes personas, hay un enorme espacio hasta llegar a la sociedad, porque obviamente no llega, no está llegando, vuestro trabajo no está llegando y quería preguntarte desde tu punto de vista qué qué podríamos hacer entre todos para revertir la situación. No solamente los políticos, la administración, los gestores públicos, la población de a pie, qué podrían hacer, qué grano podrían aportar, qué acciones podrían aportar para que esto se intentara revertir o por lo menos frenar, porque ya hay mucho daño hecho, pero el panorama que nos estás comentando, la cosa no pintaba nada bien a medio corto plazo. Pues no pinta muy bien, no pinta muy bien porque además hay mucha intransigencia y mucho, no sé, hay mucha autoridad que se siente socavada si tú le dices qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y falta diálogo y falta, porque realmente no estamos pidiendo la luna, o sea, yo me pongo con estas especies a ver las alternativas y es que me dan ganas de, si tuviese un poquito más de dinero, comprarme un par de hectáreas como si fuese un agricultor más y dedicarme a tenerlas ahí porque es así de fácil. Y además estamos hablando de terrenos muy desdeñados, muy de bordes, muy de solares sin, no comerciales, ¿no? O sea, son cuestiones que no costarían nada, no se costarían nada y más en cómo se lleva el campo últimamente con el régimen de subvenciones o con cómo va económicamente el asunto. O sea, realmente sería muy fácil acotar determinadas zonas y librarlas un poquito de la presión, ¿no? Incluso en el mismo centro de Madrid hay muchas zonas que parece que le tienen que dar un uso, ¿no? Si no va para uso residencial, en el mejor de los casos va para jardinería, ¿no? Pero son incapaces de pensar una cosa intermedia entre jardinería y zona salvaje. O sea, ellos o quieren algo muy natural, como una especie de reserva o ya un jardín, ¿no? Y realmente son cosas que se pueden combinar. O sea, puedes tener un gran espacio con áreas de cerealísticas naturales o de pasto o de pastizales, ¿no? Combinadas con otras zonas donde tengas tus jardines o donde zonas de esparcimiento para la gente. Porque nos hemos visto con grandes áreas como, por ejemplo, estamos proponiendo para la zona de Ambroz en Madrid, toda esa zona que hay entre Corlada y la zona de las Musas, son zonas muy grandes y con muchos miles de metros cuadrados. En principio, para ellos solamente va para uso
pues urbanístico, ¿no? Para viviendas, ¿no? Pero bueno, ya para dar un lavado de cara y también para venderlo mejor, pues va el bosque metropolitano también. Pero el bosque metropolitano tiene que ser forzosamente un jardín. ¿O piensas tú que se van a vender esos miles y miles de viviendas? ¿Tú piensas que se van a vender tal y como la dinámica demográfica? Hay que meter un poquito de mano y hacer cortapisas. Ya hay muchas cortapisas legales y se quejan de que son demasiadas, pero es que encima esas legislaciones que tampoco se cumplen. Es que lo grave del tema es que hay muchas legislaciones que no se cumplen. Estamos hablando ahora de los usos urbanos, pero por ejemplo, en legislación ambiental en el campo hay un montón de cosas que se están incumpliendo. Por ejemplo, la PAC se está haciendo un poquito más verde y lo poco que se está haciendo más verde se lo estamos impidiendo. O sea, ¿por qué? Porque los agricultores últimamente, por ejemplo, dicen, a mí me vas a decir a mí cómo tengo que hacerlo yo. O sea, es que ni siquiera les están dando a lo mejor más dinero por hacer determinadas prácticas de verdear un poquito la producción, por ejemplo, en la obligatoriedad de ciertos barbechos, que va pagado también, o sea, va con un plus. Y es que tampoco se cumplen. Tampoco se cumplen porque es luchar contra la inercia que tienen, porque realmente son bastante intocables los sindicatos de agricultores, ¿no? Y no hay que meterse porque es un tema sagrado. Yo se lo estoy viendo en Castilla-La Mancha claramente, ¿no? Porque realmente hay medios, ¿no? Y hay medios en que son ellos, ¿no? Y realmente es difícil sacarles de sus ruedas, ¿no? Y si me quitas de mi rueda, tiene que ser a base de dinero. Por ejemplo, ahora, pues ha sido una solución, pero yo no sé si ha sido una solución mala o buena, ¿no? El famoso caso de Doñana con el tema del arreglo de compensación y de compras hay un desembolso de dinero que ahora lo están pidiendo en Castilla-La Mancha. Porque están diciendo que no, que ellos si quieren naturaleza y si quieren que no consumamos y que consumamos menos agua, me la pagáis. Entonces están ahora con un poquito y si no nos movilizamos, y si no os vais a enterar. Y realmente hay sitios en que tienen mucho poder e influyen mucho en votaciones y realmente tienen mucha mano. Y realmente hay veces que dices, no sé, hay legislaciones que están, pero no se llegan a cumplir. Hay una directiva marco del agua que si se cumpliese es que sería fantástica. Y no estamos pidiendo la luna, estamos hablando de unos mínimos. Pero es que se incumple reiteradamente y ahí es el gobierno. No es que no le puedes echar la culpa a los particulares, lo que sea. O sea, es que realmente, como decía Julio Anguita hace muchos años, es que con que se cumpla la Constitución, realmente ya es para darse con un canto en los dientes, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la misma legislación que ya hay, ya es un apoyo casi suficiente. Pero la labor de concienciación que se necesita y de puesta en valor, yo lo he visto en ciertos municipios y en charlas con gente que realmente en cuanto los animas, los sacas, los enseñas, los ves, realmente la gente está por la labor y además que son zonas que son multiusos. Tú proteges un medio ambiente, tú proteges una calidad del aire, una serie de especies y estás ganando espacios para otras mucha multitud de cosas, aparte de ganar todos en salud, ¿no? O sea, es que son cosas colectivas, ¿no? Que se trata, realmente siempre es una especie de pelea entre primar lo colectivo y hacer un poco de cortapisa sobre lo privado, porque aquí parece que es lo contrario, es lo privado y lo que da beneficios directos y visibles y contables, y lo demás parece que no cuenta. Pues ha sido un muy interesante repaso a muchos factores que darían para hablar largo y tendido y que espero que al lector le hagan pensar. Entiendo que el ciudadano de a pie, que no está en un sindicato agrario, que no está investigando, que no gestiona el territorio, lo que le podemos invitar es a que se informe y al investigador a que trace puentes divulgativos para hacer llegar a la población esta riqueza botánica que a veces está agonizando en las cunetas, entre vertidos y de manera tristísima y son auténticas maravillas naturales, pero ese salto lo tenemos que dar todos, los ciudadanos, los políticos, los administradores, los investigadores, los activistas, y creo que hay ahí un enorme campo de trabajo. Hacer llegar a la sociedad esa maravilla. Yo, el caso concreto del CTC de Coslada, yo llegué a ver a vecinos allí rodeando las plantas, observándolas y orgullosos de lo que tenían, pero luego todo se fue al traste, pero hubo un momento muy bonito de gente allí, de vecinos, que decían, oye, es que esto es una maravilla, es que tenemos aquí una flora. A mí me gustó mucho aquella, estuvimos en algunas actividades bueno, pues creo que no es tan difícil si ponemos todo de nuestra parte hacer llegar a la sociedad el valor botánico que tenemos y que estamos perdiendo.
y que el problema está en que se está perdiendo de una manera muy silenciosa. Es mi sensación. Sí, de una manera completamente silenciosa. Es una cosa, hay que ser consciente y cargar con las consecuencias y mirar a todos los lados, ¿no? No ir para adelante sin mirar para atrás el rastro que dejamos, la basura que dejamos, el daño que hacemos, ¿no? Y es una cuestión de concienciación, pero no me acuerdo que ahora que, hablando de imágenes visuales, me acuerdo el chiste que me pasaron, es una especie de viñeta, es una chiste, pero que va, es tristísimo, ¿no? Que se ven tres fases, ¿no? Por ejemplo, el conductor que va con el parabrisas barriendo los insectos que se le quedan ahí en el parabrisas, ¿no? Y te pone 1960 y se ve el parabrisas barriendo cientos de insectos. En 1980 y se ven ya la mitad de insectos, ¿no? Y se ve 2010 y se ve uno o dos insectos, que es lo que barres en un día. No, eso así de dramático es brutal. Y es así. Y el caso, por ejemplo, eso llevándolo al lado botánico, te diría que, por ejemplo, es lo que te he comentado alguna vez, en los cultivos, las malas hierbas eran las que echaban a perder, digamos que las buenas por la cantidad de ellas que había. Y resulta que esas malas hierbas son las que están desapareciendo ahora, se están convirtiendo en especies en peligro de extinción, pero especies, vale, la amapola estará más adaptada, ¿no? Y será más llamativa porque sigue todavía tolerando cierta dosis de veneno, ¿no? Y puede tirar. Pero hay otras muchas especies súper bonitas. Está la Linaria hirta, está la Vaquearia hispánica, hay un montón de plantas, los gladiolos que te digo, este tipo de ajos, hay un montón de compuestas muy llamativas, ¿no? Y realmente están pasando, casi todas, muchas de esas especies están pasando de ser malas hierbas a especies en peligro de extinción y no podemos tolerar que sea un cambio tan drástico, o sea, de algo que rebosaba, que nos sobraba, a ser algo que es que no hay, que están desapareciendo, y encima sin que nadie se entere, sin que nadie ponga la voz de alerta sobre ellas, ¿no? Y ocurre y nos estamos insensibilizando. Dicen que hay no es enfermedad, es una especie de cosa mental de gente que no tiene visión botánica, que no, es algo que no existe para ellos, o ni se fijan, ni lo sienten, ni lo ven, pero realmente a cualquiera que se lo descubre, yo he visto mucha gente de descubrirle un mundo y es que es un mundo para el disfrute. O sea, es que a la gente no es que le hagas llegar, es que esto está en peligro, tienes que cuidarlo, que es una pena que desaparezca un ser vivo. Y dices, bueno, pues sí, tienes razón, es lógico, ¿no? Pero es que encima se te convierte en un disfrute. O sea, es como la gente que llevas al campo con los prismáticos y le pones a ver cualquier pajarito así un poquito llamativo, un mismo jilguero, le pones con los prismáticos y se queda prendado y decir, "Joder, qué bonita es la vida". Pues ocurre lo mismo con el mundo botánico. O sea, es que es precioso y es algo disfrutable, ¿no? ¿Y por qué no? O sea, voy al campo a respirar, a hacer deporte, a hacer un montón de cosas, y también a ver todo esto y a disfrutar esto, porque me viene bien para todo, ¿no? Yo pienso que es un tema de salud mental y de salud física. Realmente. Y es más, hay un fenómeno que está documentado y creo que tiene un nombre, pero ahora no lo recuerdo, que es esa sensación que nos hace pensar que lo que hay ahora es lo que es normal en biodiversidad. Nos adaptamos a lo poquito que hay y pensamos que eso es una situación óptima porque estamos acostumbrados a verlo, pero una línea temporal, como has explicado en el tema de los insectos, nos demuestra que la pérdida de biodiversidad es gravísima y que nos hemos mal acostumbrado a perder biodiversidad. Y el otro día en un foro de un pueblo de la sierra, un señor hablaba de que había cientos y cientos de luciérnagas y ahora nadie ve cientos de luciérnagas. Entonces, no somos conscientes de lo que se está perdiendo porque nos hemos acostumbrado a ver pocos insectos, a ver pocas plantas, a ver poca variedad, a ver poca biodiversidad y hay un mecanismo mental que te hace normalizar lo que no es normal, porque lo normal es la diversidad biológica y nos estamos mal acostumbrando. Es como si fueras a la pinacoteca del Prado y solo hubiera un tipo de cuadros y dijeras, pero bueno, esto es una gran pinacoteca y solo tiene un tipo de cuadros, pero porque te estás mal acostumbrando a no disfrutar del arte en todo su esplendor. Yo agradecer todo lo que nos has comentado porque creo que es muy interesante y además es justo lo que pretendemos con nuestro trabajo de divulgación, hacer pensar, hacer pensamiento crítico, analizar la situación, buscar soluciones y sobre todo tomar conciencia de que el problema de pérdida de biodiversidad, las amenazas reales y las especies amenazadas es algo grave y tremendamente triste, porque como bien has dicho, el disfrute que produce el ver una planta, pues no deberíamos de permitirnos perderlo, ¿no?
como especie y como seres que disfrutan, aunque solo sea estéticamente de la belleza. Ya no vamos a hablar de las utilidades que puedan tener en un futuro en investigación todas estas plantas. Enrique, muchísimas gracias. Os animo a seguir en vuestro trabajo y espero que llegue al máximo número de ciudadanos posibles estos trabajos y que se tome conciencia y se proteja, porque es maravilloso lo que se está perdiendo y muy triste perderlo. Gracias por todo, Enrique. Bueno, muchas gracias a ti por la iniciativa que has tenido, que me parece fabulosa. Gracias. Gracias. Gracias por tu colaboración. No hay de qué.